Estimados estudiosos, muy buenas tardes. Damos inicio a la videoclase programada para el día de hoy de su asignatura Procesos Industriales. Recordemos que para la segunda semana la temática principal, teniendo en cuenta el diseño curricular y demás temas, consistía en metodologías para la identificación de peligros y valoración de riesgos. Como les había comunicado a través de mis correos, es ideal y es fundamental que tanto como la autoría como los videos que se encuentren en el material complementario los hayan visto, porque es un material muy importante que les va a fortalecer los temas vistos en esta asignatura y sobre todo lo visto en la segunda semana, que es la que se relaciona con este tema. Adicionalmente, el día de hoy quiero adentrarme un poco más en una metodología que me gusta mucho y que es una metodología también muy válida, y es la Matrix RAM. Es una metodología, muchos la conocerán o muchos la oirán, la habrán oído escuchar, porque es la que maneja Ecopetrol, la maneja como metodología para identificación de peligros y valoración de riesgos. Entonces me parece importante que la revisemos. No queda de sobra que esta información la conozcamos, porque no todas las veces la compañía se puede ajustar a una metodología GTC 45 versión 2012. Es importante que conozcamos otro tipo de metodologías, porque vuelvo y repito, las metodologías de identificación de peligros se deben seleccionar de acuerdo al contexto de la organización. Recordemos que este contexto lo tenemos que ver desde diferentes puntos de vista. Tenemos que revisar la actividad económica de la organización, a qué se dedica, cuál es su misión, qué es lo que va a hacer, cuántos trabajadores tiene, cuántas sedes tiene. Bueno, son diversos elementos que hay que empezar a valorar y analizar, y teniendo en cuenta esa diversidad de elementos es cuando los vamos a revisar con bastante detenimiento y poder seleccionar de una manera mucho más objetiva esta metodología de identificación de peligros. Entonces, por eso quise hacer la videoclase del día de hoy, para que ustedes conozcan otra metodología, profundizarla un poco más, dejarles un material para que en caso de que ustedes la quieran aplicar en algún momento en sus empresas, lo puedan hacer de una manera fácil y dinámica. Eso es lo más importante. No todo el mundo maneja esta metodología. La metodología que más comúnmente se maneja y se conoce es la GTC 45. Por eso es que esta clase me parece supremamente importante, porque además de la GTC 45 ustedes van a tener material y herramientas para aplicar otro tipo de metodologías que les va a servir mucho. Bueno, sin más preámbulos, iniciemos rápidamente la socialización de la matriz. Recordemos que esta socialización ya la vimos o ya se encuentra en un video, en el video número 2 de identificación de peligros y valoración de riesgos el material complementario que les anexo en el módulo. Sin embargo, para hablar del tema me toca nuevamente tocar estos temas, pero lo voy a hacer de una manera un poco más ágil y más rápida. La finalidad es sencillamente mostrarles un ejemplo práctico donde vamos a poder aplicar esta matriz de una manera dinámica y efectiva, no solamente quedarnos en la teoría, sino también mirar instrumentos para poder llegar a su aplicación. Entonces, al final de la socialización de estas diapositivas, vamos a mirar un ejemplo que me pareció bastante interesante, donde aterrizamos un poco más esta teoría a la práctica y nos va a poder ayudar a que en caso de que la vayamos a usar, pues lo podamos usar de una manera mucho más amplia y más efectiva. Bueno, empecemos. Matriz de evaluación y supervisión de riesgos, herramienta para la evaluación del riesgo y para su clasificación. Recordemos que aquí el riesgo se evalúa mediante la medición de la magnitud de la pérdida o daño sufrido, que en este caso lo referimos con la letra L mayúscula, y la probabilidad. Cuando hablamos de la medición de la magnitud de la pérdida o daño sufrido, prácticamente estaríamos diciendo también, o podríamos llamarlo también, las consecuencias, si queremos de pronto hacer una homologación frente a la GTC 45. La GTC 45 nos habla de las consecuencias. Aquí nos hablan de la pérdida o daño sufrido versus la probabilidad, que en ambas metodologías la manejamos. Entonces, básicamente aquí el riesgo lo vamos a medir, o el riesgo, o el nivel o el grado del riesgo va a ser igual a la pérdida por la probabilidad. Recordemos que dicha pérdida o daño, recordemos que cuando hablamos de probabilidad,
es cuando el daño o pérdida se materializa. Recordemos que tenemos riesgos que se pueden materializar y cuando no son materializados, los tenemos potenciales. Entonces es importante que hagamos esta diferenciación entre un riesgo potencial y un riesgo materializado. Un riesgo potencial es la probabilidad de que ocurra algún tipo de daño o lesión, ¿cierto? Y ya cuando tenemos el riesgo materializado es que pues el riesgo ya se produjo y originó el accidente o originó la pérdida desde el punto de vista de equipo, maquinaria o materia prima. Entonces es importante que tengamos claros estos dos conceptos, riesgos potenciales y riesgos materializados. La matriz de evaluación de riesgos RAN se constituye en un elemento válido y efectivo para la organización y para encargados en general de la implementación y desarrollo del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, para enmarcarse entre las políticas, procedimientos y objetivos estratégicos relacionados con los riesgos y determinar de esta forma diferentes niveles de tolerabilidad del riesgo que pueda aceptar la organización bajo los criterios de seguridad establecidos. La matriz RAM es una herramienta cualitativa para la evaluación del riesgo, permite una identificación clara de las amenazas a la salud. Como primera medida, la forma de estimar el riesgo se deriva de las consecuencias por la probabilidad de ocurrencia del suceso. Volvemos a la ecuación de riesgo, ¿cierto? El riesgo va a ser igual a las probabilidades por las consecuencias. En este caso se asume que el riesgo es la probabilidad que se materialice una amenaza con potencial de hacer daño. Vamos a revisar las escalas de consecuencia y de probabilidad de esta matriz RAM. El nivel de consecuencia se define usando la escala de 0 a 5 y su estimación se basa en la respuesta a la pregunta ¿qué ocurrió o qué puede o podría ocurrir? Para la probabilidad se usa una escala de A hasta la letra E y su estimación se basa en información histórica respecto a casos ocurridos anteriormente y que sean similares. ¿Cómo se aplica? Primero, definimos la actividad que se quiere evaluar o clasificar, conformar el equipo que realizará la evaluación del riesgo con máximo 6 personas que tengan experiencia en el tema, definir si para el caso de análisis se requiere evaluar las consecuencias reales o potenciales. Aquí ya sabemos cuál es la diferencia, ¿verdad?, entre una consecuencia real o potencial. Cuarto, determinar el riesgo para las categorías D. Entonces aquí ya empezamos a tener unas específicas y especiales diferenciaciones con la GTS 45. Aquí la matriz nos propone determinar el riesgo para 5 categorías puntualmente. Es decir, debo estimar el riesgo para la categoría personas, ¿cierto?, que se abrevia con PE. Debo estimar el riesgo para la categoría económica, cuya nomenclatura es S. Debo determinar el riesgo para la categoría ambiente, MA, y debo categorizar el riesgo para cliente, CL e imagen de la organización. Entonces, fíjate que son 5 categorías que yo tengo que tener en cuenta. Estas categorías, desde el punto de vista metodológico, no nos lo presenta la GTS 45. Entonces, fíjate que aquí empezamos a tener grandes diferencias con la metodología GTS 45. Si nos vamos a la GTS 45, pues solamente nos habla o nos categoriza personas, mientras que esta matriz, adicionalmente a las personas, nos va a determinar el riesgo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del ambiente, del cliente e imagen de la organización, que son factores muy importantes y que, de acuerdo al contexto de su organización, son importantes o puede ser importante su valoración y determinación del riesgo. En este caso, pues pensaría que si esos factores, imagen de la organización, cliente y ambiente, es importante dentro de su organización o le tienen una tolerabilidad, sería interesante que la metodología para identificar peligros y valorar riesgos fuese a través de la matriz RAM. Por último, estime las consecuencias reales o potenciales dependiendo del caso que se analice. Entre 0 y 5, este 0 y 5, recordemos que son los criterios de evaluación de consecuencias. Texto, determine el nivel de probabilidad del evento de A hasta E, ¿cierto? Posteriormente, cuando ya tenemos estos dos valores identificados, procederemos a valorar el riesgo mediante la matriz correspondiente a consecuencia y probabilidad. La intersección de la fila elegida con la columna seleccionada
corresponderá a la clasificación del riesgo. Para su interpretación, las letras corresponden a N ninguno, L bajo, M medio, H alto, DH muy alto. Repetirle el proceso para las siguientes categorías hasta que cubra todas las posibles pérdidas: personas, económicas, ambiente, cliente, imagen. Fíjate que aquí el término pérdidas lo estamos relacionando con las 5 diferentes categorías, ¿sí? Personas, económicas, ambiente, cliente e imagen. Entonces, el término pérdida no solamente lo estamos manejando desde el punto de vista de accidentes laborales, sino también, que sería enfocado hacia las personas, sino también lo vamos a manejar a pérdidas económicas, pérdidas ambientales y pérdidas de clientes, y lo mismo frente a la imagen de la organización. Bueno, aquí rápidamente, aquí vamos a tener las tablas de valoración. Fijémonos en pantalla la primera tabla, que es la tabla que se relaciona con las categorías de consecuencia para personas. Recordemos que son 5 categorizaciones y por consiguiente cada una de estas categorizaciones va a tener una tabla diferente desde el punto de vista de medición de la consecuencia. La que tenemos enfrente, pues, es la tabla correspondiente al daño a las personas. Comienza desde el número 0 y finaliza hasta el número 5, teniendo presente que el número 0 se asigna cuando no existe ninguna lesión y el número 5 se asignará cuando hay una o más muertes. Entonces fíjate que vamos de lo pequeño a lo más grave, o de lo mínimo a lo máximo desde el punto de vista de consecuencias o lesiones hacia las personas. Pasamos a ver aquí la tabla de consecuencias desde el punto de vista económico. Lo mismo, el 0 corresponde a ninguna consecuencia económica y el 5 se relaciona con consecuencias catastróficas, daños generalizados, pérdida total o sustancial en las actividades de la infraestructura. Pero fíjate que esta tabla ya, su valoración nos habla de pérdidas o consecuencias económicas debido a la materialización del riesgo. Igual pasa con la tabla de consecuencias para el medio ambiente, va de lo mínimo a lo máximo. Aquí les tengo presente la tabla, simplemente es que se lea, que se analice, que se conceptualice y posteriormente pues definir el valor adecuado de acuerdo a su definición. Pasamos con los efectos a los clientes, igual de 0 a 5, ¿cierto? Donde 0 es ningún impacto y 5 es un veto como proveedor constante y elevado incumpliendo con los clientes, ocasionando la falta de calidad. Entonces fíjate que esta matriz también me permite calificar y analizar el riesgo que me traen mis clientes desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista como ese cliente le aporta a mi organización y como yo quiero que se comporte. Entonces es un aspecto importante. Y finalizamos con la tabla de consecuencias relacionada con la categorización impacto en la imagen de la organización. Entonces en muchas ocasiones tener un accidente laboral, tener enfermedades laborales o tener daños al medio ambiente impactan directamente sobre la imagen de la organización. Entonces, de alguna manera, esto también es válido medirlo y también es válido, de alguna forma, valorarlo desde el punto de vista de riesgo, desde el punto de vista de que se pueda originar con el fin de implantar medidas o acciones preventivas o correctivas. Entonces, la respectiva tabla, igual que las anteriores, comienza desde 0, donde no hay ningún impacto, y finaliza en el número 5, donde el impacto es de carácter internacional y la afectación puede ser de carácter internacional desde el buen nombre de la organización o imagen de la organización. Y pasamos al nivel de probabilidad. Este nivel de probabilidad se ubica en el eje horizontal de la tabla. Más adelante vamos a ver la tabla de valoración, donde les voy a explicar la ubicación tanto de los elementos de probabilidad como de los elementos de consecuencias por cada una de las categorizaciones. Básicamente este nivel de probabilidad va de la A hasta el E, donde la A quiere decir que no ha ocurrido en la industria, B ha ocurrido en la industria, C ha ocurrido en nuestra empresa, D sucede varias veces al año en nuestra empresa y E sucede varias veces al año en el sector o departamento. Recordemos que esta valoración del nivel de probabilidad no solamente nos trae los datos históricos, sino también la realidad de nuestra organización. Es decir, si está sucediendo en este momento, si no ha sucedido, pues también tenemos que tener en cuenta estos datos históricos para poder realizar esta escala. Ese nivel de probabilidad aplica para todas las categorizaciones.
Es decir, que aquí no vamos a tener subdivisiones como el nivel de consecuencia. Si nos dimos cuenta, el nivel de consecuencia era una tabla distinta para cada categorización. En este orden de ideas, el nivel de probabilidad es la misma categorización de la A hasta la E para todas las categorizaciones. Perfecto, básicamente eso es. Y aquí llegamos a la matriz de valoración del riesgo, que pues es la matriz donde quería llegar. Entonces, finalmente aquí, si te das cuenta, esta matriz tiene como primera parte las consecuencias. Recordemos que para cada categorización, recuerde que las categorizaciones son personas, económica, ambiental, clientes e imagen de la empresa. Para cada categorización existen unas consecuencias o una tabla donde se miden las consecuencias, ¿verdad? Aquí tenemos la probabilidad, que la probabilidad es de la A, B, C, D hasta la E, y es un único rango de medición y me va a servir para cada una de las categorizaciones. Perfecto, aquí sencillamente recordemos que las tablas van de 0, las tablas de consecuencias van de 0 a 5, simplemente te vas a la tabla indicada de acuerdo a la categorización que quieras evaluar, seleccionas su nivel de consecuencia. En este caso vamos a suponer, ¿cierto?, que hubo una fatalidad. Si hubo una fatalidad, de acuerdo a la tabla de consecuencias de la categorización personas, de acuerdo a la tabla de consecuencias de personas, una fatalidad nos lleva al número 5. Entonces, fíjate que aquí ubicamos el número 5 y posteriormente vamos a identificar o determinar mejor o establecer la probabilidad que iría de A, B, C, D y E. Y aquí escogemos alguna de las letras, las que más se asemejan a la realidad. A no ha ocurrido en la industria, B ha ocurrido en la industria, C ha ocurrido en la empresa. Vamos a suponer que la fatalidad ocurrió en la organización. Sencillamente, pues, colocamos aquí el cruce. Si vemos el cruce del 5 con la C, en este caso, si la fatalidad ocurrió en la empresa, seleccionaríamos la C y nos llevaría al cruce donde nos da la valoración del riesgo. En este caso, la valoración del riesgo es H, que quiere decir que el riesgo es alto. Aquí nos vamos a la interpretación del nivel de riesgo. Entonces, fíjate que aquí la valoración de este riesgo, dame un segundo, la valoración de este riesgo nos indica que es alto, la H, ¿verdad? Entonces, si nos da esa valoración, nos vamos a la interpretación de la valoración, que la encontramos en la tabla de interpretación del nivel de riesgo, que la tenemos en estos momentos en pantalla, y la cual nos quiere indicar, la cual nos va a indicar las acciones que debemos tomar frente a esa valoración del riesgo. Si te das cuenta, cuando la calificación es muy alta, que se simboliza con BH, pues el riesgo es intolerable. Quiere decir que el trabajo, pues en la medida de las condiciones, no se debería iniciar, no se debería ejecutar hasta tanto ese riesgo no haya disminuido y a través de implementación de medidas correctivas o medidas preventivas, ¿cierto? A través de medidas de intervención. Nos dice que una valoración del riesgo muy alto, ¿qué debemos hacer? Buscar alternativas. Si se decide hacer el trabajo, la alta dirección, vicepresidente o director define el equipo de elaboración del ATS y lo aprueba. Es decir, en un caso extremo no se debería iniciar, pero si es muy urgente, aquí lo que nos proponen es que la alta dirección defina un análisis de trabajo seguro que lo apruebe para poderlo iniciar. Pero básicamente el análisis de trabajo seguro es predefinir unas actividades o anticiparse y organizar o ordenar mejor las actividades que se van a ejecutar antes de hacerlas y definirles unas medidas de control e implementarlas. Entonces fíjate que aquí para hacerlo tengo que indiscutiblemente implementar unas medidas correctivas, cierto que de alguna manera me van a disminuir ese riesgo de muy alto a una escala un poco inferior, de tal manera que pueda ejecutar la labor del trabajo. Vamos a mirar la valoración del riesgo H, que quiere decir alto. La toma de decisiones nos indica que debemos buscar alternativas que presenten menor riesgo. Si se decide realizar la actividad, se requiere demostrar cómo se controla el riesgo y los cargos de niveles iguales o superiores a gerente general, gerente de negocio o jefe de unidad deberán participar y aprobar la decisión.
Para ejecutar el trabajo debemos buscar alternativas. Si se decide hacer el trabajo, el gerente, gerente general, gerente de negocio, jefe de unidad o jefe de departamento del área involucrada, nombra al equipo para elaborar ATS y lo aprueba. Fíjate que aquí nos está llevando, en caso pues, de tener que ejecutar la actividad inmediatamente, nos lleva a lo mismo, ¿cierto? A diseñar un análisis de trabajo seguro en compañía de los gerentes de la organización, quienes lo deben aprobar para dar vía libre a la realización del trabajo. Vamos a mirar qué nos dice un nivel de riesgo medio. El criterio para tomar decisiones nos indica que no son suficientes los sistemas de control establecidos. Se debe tomar medidas que controlen mejor el riesgo. Y fíjate que ya aquí nos manda a hacer el ATS, pero ya no requiere la presencia del gerente, gerente general o gerente de negocio o jefe de unidad, sino del coordinador, ¿cierto? Donde nombrará un equipo para elaborar el ATS y lo aprobará. Entonces fíjate que aquí el nivel de cargo, el nivel de mando disminuye, pasando de gerente a coordinador. Pasamos al bajo. Cuando tenemos un criterio bajo, en la toma de decisiones nos indica que se deben gestionar mejoras a los sistemas de control establecidos, es decir, que debemos mejorar los procedimientos, listas de chequeo, responsabilidades, protocolos que ya están en el momento implementados. Para ejecutar los trabajos nos indica que debemos efectuar 3 quizzes. ¿Qué puede salir mal o fallar? Para resolver esta pregunta, ¿qué puede salir mal o fallar? Nos podemos apoyar de un árbol de fallos. Árbol de fallos es un árbol, o es una metodología mejor, que nos va a permitir anticiparnos a los fallos y, de acuerdo a esto, anticiparnos a las posibles consecuencias en caso de materialización de riesgo. Los invita a que consulten el árbol de fallos. Nos hace otra pregunta: ¿qué puede causar en caso de que algo salga mal o falle? ¿Qué podemos hacer para evitar que algo salga mal o falle? Entonces, estas 3 preguntas las podemos encontrar, la respuesta a estas 3 preguntas las podemos encontrar desarrollando el árbol de fallos, que vuelvo y repito, es un tema muy conocido que lo pueden buscar en las redes, en el internet, y les puede dar una salida y una metodología válida para responder a estas 3 preguntas. Recordemos que estas 3 preguntas se deben responder cuando nos da riesgos bajos o cuando no hay ningún riesgo de acuerdo a la valoración del riesgo, aunque para que la valoración del riesgo sea N, creo que es muy complicado es tener todo perfecto, pero bueno, cabe la posibilidad. Y fijémonos aquí tomando decisiones para el riesgo ninguno, es decir, cuando no hay riesgo muy bajo, usar sistemas de control y calidad establecidos. Sencillamente aquí les va a decir que los sistemas de control o las medidas de intervención que tú tienes actualmente y por las cuales te dio ninguno, pues deben mantenerse en el tiempo y deben implementarse y deben activarse, al igual que el bajo. Entonces, básicamente, esta matriz de alguna forma nos indica qué hacer de acuerdo a la valoración del riesgo, y lo que a mí más me llama la atención es que la matriz nos indica que debemos, para los casos de muy alto, alto y medio, acudir a mandos superiores que van a permitir y van a colaborar en los diseños de los ATS y los van a aprobar. Esto es lo que más me gusta de esta metodología, porque de alguna manera estamos involucrando a los gerentes, ¿cierto? A los representantes legales o a quien haga sus veces dentro del área de seguridad y salud de trabajo, y los estamos involucrando para el manejo y control de los riesgos, que esto me parece fabuloso. Perfecto. Aquí vamos a ver, ya si ustedes se dan cuenta, pues esta es la teoría, esta es de alguna manera la metodología desde el punto de vista teórico, y sencillamente esto lo podemos bajar a través de un Excel que les muestro, que estamos viendo todos. Este Excel pues lo encuentran en internet, es un documento que se encuentra en internet que me llamó mucho la atención, me pareció interesante socializarlo el día de hoy y se los presento. Aquí les muestro el link, ¿cierto? O la dirección de internet, de donde se consigue, para que lo tengan presente, en caso de que lo quieran estudiar a profundidad. Acá se las coloco para que lo tengan presente, ¿vale? Pero es un documento pues que se encuentra en internet. Vuelvo y repito, lo revisé, me pareció muy válido, muy interesante para socializarlo el día de hoy. Vamos a mirarlo. Fíjate que aquí vamos a mirar la metodología
de la matriz RAM, pero ya un poco más aterrizada a la práctica, ¿cierto? A su aplicación e implementación en una organización. Fíjate que arrancamos con unas columnas donde nos indican el proceso que vamos a evaluar, que se parece mucho al inicio también de la matriz de peligros de la GTC 45. Entonces aquí nos indican qué proceso vamos a evaluar, en este caso proceso administrativo financiero, la zona o lugar, ¿cierto? Estas dos columnas también son columnas que trae la metodología GTC 45. Aquí pues nos colocan los cargos, las actividades y las tareas. Las actividades y las tareas también son columnas relacionadas con la elaboración de la GTC 45. Entonces, importante, recordemos que el proceso, ¿cierto? Vamos de lo más a lo menos o de lo mayor, de la actividad más grande a la más específica o puntual. El proceso es el nombre de una serie de actividades, ¿cierto?, que se tendrán que ejecutar de manera cronológica y tendrán que estar relacionadas para el cumplimiento de un objetivo. Entonces, fíjate que aquí el proceso es el proceso administrativo, como lo habíamos dicho, digamos a unas actividades, ¿cierto?, que van a ser unos subprocesos. Vamos a determinar o vamos a definir que las actividades van a ser unos subprocesos donde vamos a finalizar con las tareas que ya van a ser esas labores mucho más puntuales y específicas. Y recordemos que la realización o la ejecución de estas tareas nos van a llevar a la ejecución de la actividad y la ejecución de las actividades nos van a llevar al cumplimiento o a la ejecución del proceso. Entonces, partimos de lo macro, desde el punto de vista de procesos, y finalizamos en la microtarea o en la microoperación a través de la columna tareas. Posteriormente se define si es rutinario o no es rutinario. Vuelvo y repito, estas columnas son las mismas que trae la GTC 45. Y aquí comienza la identificación de los peligros. Fíjate que siempre que yo voy a identificar los peligros, debo definir previamente el procedimiento o el proceso que vas a evaluar, sus actividades y posteriormente sus tareas para comenzar la identificación de peligros. Si yo no hago estos pasos previos, pues el tema lo voy a hacer de una manera muy desorganizada y muy seguramente la matriz no me va a dar los resultados que yo espero. Entonces, fíjate que acá hay una clasificación de peligros que la encontramos en esta columna, en esta hoja que dice peligros, ¿cierto? Aquí los tenemos, los podemos utilizar o también podemos utilizar la tabla de peligros de la GTC 45. Recordemos que esos son matrices, son guías, las guías las podemos modificar, no son normas. Quiere decir que de alguna manera las podemos variar de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces, sencillamente aquí clasificamos el peligro, describimos el peligro, esta clasificación y esta descripción, lo mismo. Hasta el momento vamos a la par con la GTC 45. Aquí no hemos tenido ningún tipo de cambio, aquí nos relacionan las causas y las consecuencias en caso de materializarse el peligro y pasamos a los controles existentes. Es importantísimo en todas las matrices que valoremos los controles existentes para la minimización o para la identificación de esos peligros. ¿Por qué? Porque los controles existentes dependen de la valoración del riesgo. Si yo identifico un peligro, pero también identifico que tengo unos controles existentes que son suficientes, que están funcionando, que están siendo efectivos, pues muy seguramente la valoración de ese riesgo va a ser bajo o va a ser ninguno. Pero si por el contrario identifico un peligro y evidencio que ese peligro no está siendo controlado bajo ninguna medio, bajo ningún mecanismo, pues lo más probable o lo más seguro es que la valoración del riesgo sea alta, ¿vale? Eso es importante y eso es de plano. Entonces, la valoración depende mucho de los controles existentes en la organización para el control o minimización del riesgo presentado. Ya cuando llegamos al punto de evaluación del riesgo es cuando vamos a tener los cambios sustanciales. Entonces, fijémonos acá muy rápidamente en esta matriz. Vamos a revisar, vamos a identificar la probabilidad y vamos a identificar las consecuencias de acuerdo a las tablas. Entonces, fíjate que aquí, ¿cierto?, la probabilidad la busco aquí con las escalas pertinentes, ¿cierto? Recuerde que esa escala va de la A a la E. Entonces, sencillamente aquí en esta casilla colocaré la escala de probabilidad, ¿cierto? Y posteriormente aquí, fíjense que aquí me
colocaron en una columna diferente las categorizaciones: daño a personas, económica, medio ambiente, afectación a clientes e impacto de la empresa. Y aquí sus consecuencias. Recordemos que cada una de estas categorizaciones tiene una tabla de consecuencias diferente. Por eso es que debo hacer esta diferenciación. Aquí sencillamente me traen las consecuencias para daño a persona y colocaré la respectiva calificación o el respectivo número o valor de acuerdo a la respectiva tabla de valoración para daños a personas. Así lo haré igualmente con económico, medio ambiente, atención. Aquí, de acuerdo al ejemplo mostrado, no nos aplicaría, porque aquí nos están hablando, o sea, no nos aplicaría una calificación para económica, medio ambiente, afectación a clientes e impacto, porque estamos aquí hablando de daños a personas. ¿Sí? Aquí estamos hablando de daños a personas, estamos hablando de una carga física, de una carga estática, por ende aquí el daño es un accidente o una enfermedad y pues por consiguiente aquí debo irme directamente a la tabla de daños a personas porque estoy evaluando el daño en la persona. Entonces ustedes se dan cuenta, vuelvo y repito y vuelvo y me devuelvo. Aquí la clasificación es una carga física y la descripción es una carga estática por tener una posición excedente la mayor parte de su tiempo. Así tal cual lo hacemos con cada una de las categorizaciones y fijémonos aquí la valoración del riesgo. Aquí nos indican que la probabilidad es E y la consecuencia es 3. Entonces nos vamos a la interpretación del riesgo. Nos vamos a la interpretación del riesgo donde nos indican aquí, permítame, nos indican una E, ¿cierto? Aquí nos decían que es una E con 3. Entonces la probabilidad E, ¿cierto? Con una consecuencia calificada número 3 nos da una valoración del riesgo H, que quiere decir alto. Y aquí la tenemos, H alto. Nos da las tomas de decisiones, pues aquí incluyeron la toma de decisiones. Recordemos que esa toma de decisiones nos la brinda la misma tabla, ¿cierto? La misma tabla de valoración y procedemos de esta manera a proponer o plantear las medidas de intervención, las medidas de control, las acciones correctivas o preventivas, ¿cierto? Que cuando se materialicen o cuando se implementen nos van a impactar el riesgo de manera positiva, ¿cierto? Y nos van a permitir de alguna manera disminuir ese riesgo y poder disminuir la probabilidad, en este caso, de una lesión al trabajador. Una cosa importante, recordemos que aquí las medidas de intervención deben respetar la jerarquización, ¿cierto?, del planteamiento del control de los riesgos. Recordemos que la jerarquización arranca por eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y finaliza con elementos de protección personal. Aquí esto lo quiero aclarar mucho porque desafortunadamente siempre cuando uno va a implementar una medida de control hacia un riesgo, siempre arranca, o bueno, la mayoría de veces se arranca por afectar o por trabajarle directamente en el trabajador, ¿sí?, violando esta jerarquización. Entonces siempre pensemos, cuando pensamos en implementar controles para minimizar un peligro, siempre pensemos en tratarlo de eliminar. Si no es posible eliminarlo, pasamos a sustitución. Si no es posible ni eliminarlo ni sustituir ese riesgo, pasamos a plantear mecanismos que tengan que ver con mecanismos físicos, donde los vamos a ubicar a través de la casilla de controles de ingeniería y podemos abordar el riesgo. Posteriormente pasamos a controles administrativos y finalizamos con elementos de protección personal. Es importante tener en cuenta esto y es válida aquí la combinación de medidas de intervención, ¿cierto?, que tengan que ver con control de ingeniería, controles administrativos y elementos de protección personal. Es totalmente válida estas últimas. Entonces es importante que tengamos en cuenta esa jerarquización a la hora de plantear las medidas de intervención. Ahora bien, cuando tú haces un planteamiento de estas medidas de intervención, ¿cierto?, porque actualmente la empresa no las está implementando o no se están realizando. Entonces, cuando la empresa las empiece a realizar e implementar, el paso a seguir es actualizar la matriz, ¿cierto? Es decir, que si aquí implementamos
¿cierto? Unos controles administrativos y unos equipos de protección personal. Ya sabemos que la empresa lo está haciendo, que sí se materializó, lo estamos viendo, pues sencillamente estas medidas de intervención las vamos a trasladar a los controles existentes, ¿sí? Y ya cuando tú las trasladas a los controles existentes, te estás devolviendo en la matriz y esto nos obliga a volver a hacer la valoración de los riesgos de acuerdo a la metodología establecida. Por consiguiente, ¿cierto? Si implementamos las medidas de intervención que planteamos al final de la matriz y las implementamos, ¿cierto? Y las colocamos en los controles existentes, al volver a hacer la valoración del riesgo, pues nos tendrá que disminuir la valoración inicial. En este caso aquí nos dio una valoración inicial de alto, ¿cierto? Cuando yo vuelva a valorar la matriz, muy seguramente ese alto me va a tener que bajar, porque ya aquí implementé unas medidas de intervención. Es muy importante esa actualización. En muchas ocasiones las empresas están cumpliendo con estas medidas de intervención, las implementan y las aplican, pero la matriz no se actualiza. Entonces, esto a los ojos de un funcionario del Ministerio de Trabajo o a los ojos de un auditor interno o de un auditor externo, pues sencillamente no nos va a evidenciar los cambios que, o la gestión mejor que la empresa está realizando para su control de los riesgos. Por eso es que les digo que es muy importante la actualización de estas matrices, de acuerdo a la implementación de las medidas de intervención. Y pues así, continuamos con la matriz. Vamos a buscar aquí un riesgo que no tenga que ver con accidentes. Vamos a ver si hay. No, parece que no hay. Pero la idea es continuar con la misma dinámica. Aquí, bueno, aquí se evaluó. Fíjate que aquí se evaluó daños a la persona. Posteriormente empezaríamos a evaluar, o la siguiente categorización son daños económicos, ¿cierto? O pérdidas económicas, y lo vamos a empezar a evaluar en la casilla correspondiente, aplicando la escala correspondiente desde el punto de vista de consecuencias, y pues eso nos va a llevar a una valoración del riesgo y a la toma de decisiones de acuerdo a esa valoración del riesgo. Bueno, básicamente eso era lo que les quería socializar el día de hoy, la matriz RAM. Espero que haya sido de su utilidad, porque personalmente me parece que es una matriz muy valiosa. Vuelvo y repito, desde el punto de vista del contexto de la organización. Vuelvo y repito, hay organizaciones que pues no les impacta, ¿cierto?, tener daños económicos, no les impacta tener daños medioambientales, no les impacta tener afectación a clientes, ni mucho menos les va a impactar la imagen de la organización. Pero simplemente pues les va a interesar el impacto a las lesiones personales a través de accidentes y enfermedades laborales, en cuyo caso pues pensaría yo que la GTC 45 sería ideal. Sin embargo, si a la empresa tenemos y le impacta el resto de categorizaciones, económica, medio ambiente, afectación a clientes, impacto en la imagen, pues podríamos utilizar esta matriz RAM. O si le impactase, por ejemplo, solamente daños a personas, económica y medio ambiente, esas tres, pues también la podríamos utilizar en esas tres categorizaciones. Lo importante es que nosotros tengamos herramientas, ¿cierto?, para poder hacer la identificación de peligros y valoración de riesgos de acuerdo a las necesidades de la organización. ¿Sí? De acuerdo a las necesidades de la organización. Y por eso es que el día de hoy quise socializarles esta matriz, porque ya esta matriz les va a ustedes permitir ampliar su conocimiento y ampliar sus herramientas a la hora de identificar peligros y de valorar riesgos. No solamente cuando tenemos lesiones personales o accidentes o enfermedades, sino también cuando tenemos daños económicos, daños al medio ambiente, afectación de clientes e impacto negativo desde el punto de vista de la imagen de la organización. Bueno, eso es todo. Agradezco el haber escuchado esta videoclase. Cualquier duda, cualquier pregunta, con mucho gusto me escriben al correo y yo con mucho gusto les respondo a la mayor brevedad de tiempo. No se olviden que cada semana estamos haciendo una videoclase. La próxima semana los espero muy seguramente. La próxima videoclase va a ser el día viernes a las 3:30, a la misma hora del día de hoy. Sin embargo, como ustedes se han dado cuenta, yo les enviaré un anuncio y un correo electrónico donde les confirmaré fecha y hora exacta de la videoclase de la próxima semana. No siendo más, un abrazo, que estén bien.
Feliz tarde. Sí, aquí no hay nada. Bueno, con la ubicación.